Filosofar desde nuestra América y asumir su producción intelectual y labor educativa como campo de batalla ha perfilado la vida de nuestro entrevistado de hoy. A Pablo Guadarrama González se le inscribe en la lista de los maestros de la cultura y el arte de América Latina. Bienvenido a nuestro programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hijo de padres proletarios del centro del país, en Santa Clara específicamente, y nacido a solo 10 años luego del triunfo de la Revolución Cubana, ¿cuánto ha marcado la vida de Pablo Guadarrama esos primeros años de su vida y también el contexto social en el que se inscribió su pensamiento y su vida? Los primeros años de mi infancia transcurrieron hasta el año 59, en que, bueno, como mis padres eran obreros tabacaleros y que con frecuencia se quedaban sin trabajo, sobre todo en las estaciones de lluvia, tuve yo que salir a veces a limpiar zapatos, a vender mango, en fin, como un niño de un barrio pobre, ¿no? Y lógicamente eso influyó. Aparte de que mi madre se identificó y activamente con el movimiento 26 de julio, estuvo presa en las cárceles de Batista y Santa Clara, y eso influyó indudablemente en mi infancia, ¿no? Y el triunfo de la revolución pues marcó un cambio significativo, porque mientras se veía que las posibilidades de una educación superior en mi caso, eran muy difíciles, con la Revolución Cubana se abrieron esas posibilidades en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, en Santa Clara. ¿Y cómo se inclinó entonces hacia la filosofía? Bueno, la inclinación por la filosofía, yo no sé, primero la inclinación por la enseñanza. Yo alfabeticé en la campaña de alfabetización así. Primero fue la educación y luego la filosofía. Sí, yo primero me interesé por educar. Y yo creo que con 11 años que alfabeticé 5 campesinos, eso me motivó a dedicarme, ¿no?, a la educación. Y por eso me inscribí en una carrera que formaba profesores de enseñanza media para la especialidad de Historia y Geografía, y me destaqué como alumno ayudante en filosofía. Me propusieron prepararme como profesor de filosofía en un curso especial en la Universidad de La Habana, para luego irme a estudiar a la Universidad de Leipzig, en la otrora República Democrática Alemana, y así fue mis inicios, ¿no?, en los estudios de la filosofía. Ahí fue donde hizo su doctorado en filosofía. Ahí hice mi primer doctorado sobre temas de la filosofía en Cuba, de la obra filosófica de Enrique José Varona, aunque me habían propuesto trabajar la filosofía de Kant o de Hegel, pero consideré que era más necesario para mi país estudiar la producción de las ideas filosóficas en Cuba y en América Latina, y he consagrado mi vida a eso y no me arrepiento de esa decisión temprana. Luego hice un segundo doctorado en la Universidad Central de las Villas sobre el tema del marxismo en América Latina, y esos han sido algunos de los temas que he trabajado en estos años. Y hacia ahí va mi siguiente pregunta. Uno de los temas de su investigación ha sido el pensamiento filosófico en América Latina, o el pensamiento filosófico latinoamericano. Sí. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo se inscribe? ¿Existe un pensamiento filosófico latinoamericano o existen corrientes de pensamiento latinoamericano? ¿Cómo lo podemos llamar? Existen muchas corrientes dentro del pensamiento filosófico en América Latina. Yo creo que la filosofía se da en distintos contextos, con distintas corrientes, ¿no? Ha habido muchos debates en la existencia de una filosofía latinoamericana. Yo creo que la filosofía no se puede reducir a gentilicios ni a patronímicos, ¿no? Y por eso yo digo que hablamos de filosofía en Cuba, en México, en Colombia, en América Latina, y dentro de esa filosofía hay muchas corrientes, ¿no? Yo estudié primero el positivismo, que fue mi tema inicial sobre temas del positivismo, luego estudié el marxismo, luego estudié otras corrientes como el posmodernismo y otras, en fin, pero no podemos hablar de que exista una sola corriente, hay una diversidad de corrientes. En mi grupo de pensamiento filosófico latinoamericano de la Universidad Central de las Villas, que fue realmente donde hemos desarrollado nuestra actividad, estudiamos la producción de ideas filosóficas en Cuba en la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, así como de la filosofía de la liberación y del pensamiento marxista en América Latina. Hay un tema en su obra que es el humanismo.
¿Por qué estudiar? ¿Por qué ir al humanismo en pleno siglo XX, XXI, en pleno siglo contemporáneo? Porque yo creo que el humanismo es consustancial a la producción de ideas filosóficas, pero no un humanismo abstracto, no un humanismo de simple filantropía, no. Es un humanismo práctico, diría yo, utilizando el término de Marx, que está vinculado a un sujeto social. En el caso de Marx era la clase obrera, pero en el caso del pensamiento filosófico en América Latina, yo creo que los primeros sacerdotes, como el padre Bartolomé de las Casas y otros, que se identificaron con la defensa de la dignidad de los pueblos indígenas, eso es un humanismo práctico, ¿no? De la misma forma que en el proceso de la Ilustración y de la Independencia, la vinculación por emancipar no solamente a los criollos, sino también a los negros esclavos, eso es una forma de humanismo práctico. Y yo creo que ese humanismo se articula en la vida republicana a una lucha por la identidad de los pueblos y a la lucha contra las formas de colonialismo, pero también de neocolonialismo y de imperialismo, sobre todo el norteamericano, que tanto amenazaba a la identidad y la soberanía de los pueblos de América Latina. ¿Y cómo se trasluce el tema de la transformación? Es decir, no un humanismo a per se, sino un humanismo transformador. Exactamente. El humanismo que se da en nuestros pueblos no es un humanismo abstracto, es un humanismo práctico, vinculado a transformaciones políticas, a transformaciones sociales. Es el humanismo del padre Félix Varela en Cuba, ¿no? Que es un sacerdocio cristiano, no abstracto, sino vinculado a la lucha por la independencia, ¿no? Es el humanismo de nuestro José de la Luz y Caballero, también vinculado por la emancipación de los cubanos, el humanismo de José Martí, que es un humanismo incluso latinoamericanista, ya no es solamente del pueblo de Cuba, porque luchaba no solamente por Cuba y Puerto Rico, sino por la dignidad de todos los pueblos de América Latina. Y ese mismo humanismo es el que lo vamos a encontrar después en el peruano José Carlos Mariátegui, en otros pensadores, ¿no?, del siglo XX. Escuchándolo, me parece que estamos dando una clase y esa es otra de sus pasiones, no solamente producir simbólicamente, investigativamente e intelectualmente, sino también acercarse a las aulas, acercarse a los estudiantes. ¿Por qué? Yo creo que mi interés por la enseñanza, por la educación, nació en la campaña de alfabetización. Cuando yo encontré campesinos que no tomaban el lápiz como normalmente se toma, sino como si fuera un asadón, ¿no? Y que en varios meses terminaran escribiendo una carta y leyendo, esa satisfacción fue muy grande para mí. Y por eso no vacilé en entrar a estudiar pedagogía en la Universidad Central de Las Villas, en una carrera profesoral, para formarme como profesor de secundaria básica en historia y geografía. Luego estudiaría filosofía, licenciatura en historia. Pero cuando empecé a investigar sobre la filosofía en Cuba, en particular, y luego en América Latina, me percaté que el problema no era simplemente investigar, sino transmitir a las nuevas generaciones los resultados de la investigación. O sea, que aquella articulación entre ciencia, docencia y conciencia que hablaban Barona y Fernando Ortiz, la he tratado de traducir en que mis libros, mis investigaciones, se puedan transmitir en cursos tanto de grado como de pregrado, como de posgrado, de maestría, de doctorado, y no solamente en Cuba, sino en varios países de América Latina y de Europa, donde he impartido, ¿no?, incluso de Asia, temas para dar a conocer que también hemos tenido una producción de ideas filosóficas en Cuba y en América Latina, y eso lo vinculo directamente con la docencia. Para mí es un placer dar clases. ¿Cómo captar la atención de los estudiantes? Bueno, yo creo que es un arte más que una ciencia. Hay que saber motivarlos para que presten atención no al celular, sino a la clase. Si uno es capaz de crearles dudas, primero. La duda. Eso es un método socrático. El método socrático es crear la duda, en que se sientan que hay algo que no conocen y que necesitan conocer. Porque si creen que lo que van a aprender no hace falta porque ya lo saben, entonces no te prestan atención. Pero si tú le demuestras la docta ignorancia, como decía Sócrates, que no conocen el tema y que el profesor tampoco es un gran conocedor, sino que el conocimiento se logra entre los dos,
en el acto mayéutico, ¿no?, del diálogo, porque el conocimiento es diálogo y la docencia es diálogo. Entonces los estudiantes se motivan y participan. Entonces ahí es donde está la verdadera didáctica, la capacidad del profesor para cautivar al auditorio y que el auditorio preste atención y comience a pensar con cabeza propia, porque esa es otra cosa. Hay que enseñarle que no es reproducir lo que el profesor dice, sino cuestionarse lo que el profesor dice, lo que dicen los libros, y superar todo lo que dicen los libros y lo que dice el profesor para generar nuevos conocimientos. Entonces, profesor, ¿me permite usted una pausa en nuestra conversación? Y a usted también, quédese con su programa de entrevista de Cuba Visión Internacional. A la vuelta seguimos aquí con el doctor Pablo Guadarrama, una figura cimera del pensamiento filosófico latinoamericano. Siga con nosotros. Cubavisión Internacional, la señal de Cuba para el mundo, está disponible en una red satelital que cubre los 5 continentes. Para ello cuenta con una flota de satélites de cobertura mundial, unido a una nueva red de transporte para la distribución por Internet, protocolo SRT, en cualquier parte del mundo, bajo petición previa de un operador. O bien, los operadores y usuarios finales pueden acceder a la señal broadcast satelital a través de los siguientes operadores satelitales. Nuestra señal está disponible en América a través de los satélites Hispasat y Amazonas 5. Formamos parte de la oferta de diversos cableoperadores de la región. En Europa, nuestro canal puede ser visto a través de los satélites Astra 1M e Hispasat. Somos distribuidos por varias plataformas de televisión de pago. En África, la señal es distribuida a través del satélite Eutelsat 3620. Nuestra señal alcanza la zona norte, especialmente la región del Magreb, Angola y Mozambique. Estamos disponibles también en Asia y Oceanía por medio de los satélites Asiasat 5 y Absat 6C. Si desea conocer de Cuba, su cultura y su gente, nos puede hallar en la oferta de los distribuidores de televisión de pago de su región o reorientar su señal de acuerdo con nuestros parámetros de distribución satelital. Siga nuestra señal por el mundo. Volvemos a la conversación con el doctor en filosofía Pablo Guadarrama González, y satanizado por muchos, ponderado por otros, el marxismo como filosofía, como método, como práctica. A criterio de Guadarrama, ¿qué beber de él? ¿Qué no beber de él? ¿Qué vigencia tiene? Bueno, en primer lugar, yo con el término marxismo siempre he tenido esta concepción. Yo he sido el que... Fijando concepto primero. Sí, he creído que las filosofías no se deben reducir a patronímicos, a personas. Incluso en la antigüedad sí había aristotelismo, platonismo, en el medioevo cartesianismo, hegelianismo, kantismo, pero fíjate que marxismo es la última. Yo no conozco nietzscheanismo, ni heideggerianismo, ni husserlianismo. Conozco fenomenología, existencia. Y yo creo que por eso Marx mismo, cuando le preguntaron si él era marxista, dijo que él no era marxista. ¿Por qué? No porque renunciara a lo que él pensaba, sino por lo que se decía que era el marxismo. Entonces, con la palabra marxismo hay que tener ese cuidado, ¿no? Otra cosa es la concepción materialista de la historia, que es el aporte filosófico de Marx, ¿no? O la teoría económica del capital sobre el manejo de la plusvalía en el capitalismo, ¿no? Que tiene que ver, o las teorías sobre el socialismo, en fin, que es ideología. Entonces, yo creo que en el marxismo hay lo que se llama marxismo, hay muchas diversas aristas, ¿no? Ahora, independientemente de que haya habido pues transformaciones y cambios y la caída de la Unión Soviética o de los países de otrora de Europa Oriental, lo que se conoce como concepción materialista de la historia sigue teniendo vigencia. Es más, la utilizan incluso hasta pensadores, sociólogos, filósofos que no se identifican con el socialismo. Incluso liberales. Sí. Y no liberales. Exacto, exacto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en cierta medida sigue teniendo vigencia, ¿no? La teoría económica de Marx sigue teniendo vigencia, ¿no es así? Otra cosa es el socialismo, depende.
lo que se entiende por socialismo. Para uno el socialismo es estatismo, para otros no, tienen otras dimensiones, pero yo sí creo que en sentido general el pensamiento marxista no ha muerto y reverdece como reverdeció en Lenin, en Trotsky, en Mariátegui, en Gramsci, en Fidel, en el Che, en muchas personalidades, en Ho Chi Minh, en Mao Zedong, en Amílcar Cabral, en África del Sur. En distintos países se han apropiado de esas ideas de Marx para proponer proyectos de transformación social. Y eso para mí sigue teniendo validez. Ahora, en el caso de Cuba, vamos a hablar de nuestra nación. ¿Existe una filosofía cubana, un pensamiento filosófico cubano? Yo creo que existe un pensamiento filosófico en Cuba. Si quiere decirle cubano, bueno, está bien. Yo no cabe la menor duda de que nuestro José Agustín Caballero a finales del siglo XVIII ya es un pensamiento filosófico cubano, que nuestro Félix Varela, que Luis y Caballero, ¿me entiendes? Que Enrique José Barona, sobre el cual hice mi primera tesis doctoral en Leipzig, el pensamiento de Martí, pero incluso en la época de la República neocolonial hubo filósofos, indudablemente hombres, ¿no?, como Rafael García Bárcena, como Jorge Mañach, que tuvieron, ¿no?, aportes, Medardo Vitier, ¿no?, y que no se identificaban con el marxismo, ni mucho menos, pero tenían producción de ideas, ¿no?, filosóficas muy, muy valiosas, igual que después de la Revolución hay también un pensamiento filosófico, ¿no? Ahora, yo creo que eso es propio de cada país, no es que sea exclusivo del pensamiento cubano. En muchas, México, en Argentina, unos países más que otros, todos tienen una vida filosófica. Constitucionalmente hablando, en Cuba el socialismo es irrevocable y la propia Carta Magna habla de un pensamiento marxista cubano que dice que se inspira en los ideales de emancipación social de Marx, Engels y Lenin. ¿Cuánta vigencia tiene el marxismo en la Cuba de hoy? Mira, yo creo que ese es un desafío permanente, porque el proyecto socialista de Cuba es una decisión del pueblo cubano y es una decisión que se asumió, que se mantiene, que se ha asumido, imbuido de los criterios que sí es posible una sociedad más humana que el capitalismo, una sociedad, yo diría hasta más cristiana, ¿no? Una sociedad en que no haya realmente esas grandes desigualdades sociales. Desigualdades va a haber siempre, porque no podemos decir que vamos a ser todos iguales, es una utopía abstracta, ¿no? Pero que haya las condiciones mínimas de vida y los derechos humanos básicos a la salud, a la alimentación, no sé, a la educación, esos son, digamos, requisitos básicos del socialismo, ¿no?, en nuestro país. Y yo creo que esa es la decisión que tomó el pueblo cubano, que ha tomado la mayoría del pueblo cubano con nuestra Constitución, la más reciente, y parece que el pueblo cubano no está. Cuando digo el pueblo cubano, digo la mayoría, yo no digo que todos, ni los que están fuera de Cuba, ni todos los que están dentro de Cuba. Siempre hay quienes consideran que no, que la opción es el liberalismo, que la opción es vincularse a los Estados Unidos, que la opción es, ¿no? Pero esa no es la opinión de la mayoría del pueblo cubano a la cual yo me sumo. ¿Qué papel juega la filosofía en el desarrollo de la sociedad cubana contemporánea? ¿Hay un desarrollo filosófico en la sociedad cubana contemporánea? La filosofía siempre ha desempeñado en todas las épocas, desde la antigüedad, un papel protagónico, aunque a veces se subestima. Pero la filosofía como concepción del mundo, con elementos axiológicos y valorativos, con elementos éticos, estéticos, epistémicos, es un instrumento de comprensión de la realidad, pero no simplemente para contemplar la realidad, sino para transformar la realidad. Y yo creo que en nuestro país la filosofía sigue desempeñando un papel protagónico, a pesar de que algunos la subestimen o no le dan el protagonismo que merecen, como no le dan a las humanidades a veces, ¿no?, pensando que eso es algo superfluo, secundario. Realmente es peligroso formar a un especialista, por muy profesional técnicamente que sea, que no tenga una formación humanista, que no tenga una formación filosófica, se constituye una verdadera amenaza, decía un decano en Estados Unidos, cuando un profesional no tiene una formación humanista, filosófica. Y yo creo que en Cuba hacemos todos los esfuerzos para que nuestros profesionales también tengan una formación humanista y una formación filosófica.
Autor de numerosos libros, investigaciones, más de 300 artículos. ¿Qué le queda por escribir a Pablo Guadarrama? Me queda mucho. En primer lugar, ahora estoy comenzando una nueva historia de la filosofía en Cuba, que me han pedido y estoy comenzando a escribir. Claro que tengo mucho trecho avanzado, porque he trabajado ya textos sobre Martí, sobre Varona, sobre algunos autores de la República durante la primera mitad del siglo pasado. Pero esa es la tarea que tengo ahora por delante, escribir una nueva historia. Después vendrán otras mejores que esas, pero esa es la que me toca escribir ahora. ¿Y cómo usted valora el pensamiento filosófico contemporáneo, estos nuevos, los relevos, digamos, en la Facultad de Historia y Filosofía de la Universidad de La Habana, la propia cátedra de la Universidad de Las Villas? ¿Cómo usted la valora? ¿Cómo está esa producción intelectual? Yo soy muy optimista respecto a las nuevas generaciones y me lo han demostrado. Yo ofrecí una conferencia en el Instituto Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, había más de 100 entre estudiantes y profesores. En enero di otras en la Facultad de Filosofía, en la Universidad de La Habana estaban más de 100, es decir, interesados en los temas de la filosofía en América Latina, en Cuba, o temas epistemológicos como los que abordamos. Entonces yo creo que sí, que hay interés en determinados sectores, como ha sucedido siempre. No es que la filosofía sea una cuestión de masas, popular, como no sé. No, la filosofía siempre tiene un sector muy delimitado, pero trasciende a través de la educación y trasciende a través de la vida profesional e intelectual. ¿Cómo comunicar mejor la filosofía? Bueno, yo creo que la filosofía se comunica mejor cuando uno crea incertidumbres en el dialogante, dudas, ¿no? Cuando uno pone a pensar con cabeza propia al estudiante, al interlocutor, para que se dé cuenta de que no se las sabe todas y que tiene necesidad de buscar en el diálogo, en la comunicación, la verdad, porque la verdad se construye siempre, no de forma individual, sino de forma social. ¿Es la filosofía una ciencia que va a perdurar? Esa filosofía, entendida en el término del antiguo griego de amor a la sabiduría, en el mundo contemporáneo, en esto que llamamos la posmodernidad, ¿va a continuar siendo la filosofía eso que pudiera ser la reina de los saberes, la base de todos los saberes? Ya la filosofía no es la reina de los saberes, es una cosa de la antigüedad. Ni creo que tampoco es una ciencia. Yo creo que la filosofía es una forma de comprensión de la realidad que incluye elementos, puede tener elementos científicos, pero también tiene elementos axiológicos, éticos, ideológicos, que van más allá, ¿no?, de la objetividad de la ciencia. Pero la filosofía siempre perdurará, porque hay muchos elementos que ni el arte, ni la religión, ni la ciencia, ni el pensamiento político, jurídico pueden abordar por sí solos y van a necesitar siempre de un instrumento racional de comprensión de la realidad que se le ofrece la filosofía. Doctor Pablo, a mí siempre me ha llamado la atención una persona como usted, que tiene tantos libros escritos y disímiles artículos, cuando se sienta a escribir, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Ese papel en blanco, que en el periodismo nosotros hablamos mucho de ese papel en blanco, pero filosóficamente hablando, ¿qué es lo que usted piensa que usted debe transmitir a los demás? Un filósofo alemán, Arthur Schopenhauer, decía que hay 3 tipos de escritores. Los que escriben sin pensar, o sea, son los que se enfrentan a una hoja en blanco y no saben qué van a poner. Los que piensan para escribir, que están frente a hoja en blanco y se ponen a pensar. Y los que escriben porque han pensado. ¿Esto qué quiere decir? Que yo trato de no escribir si no he investigado suficiente, si no he pensado suficiente. O sea, en filosofía no se debe improvisar. En filosofía tiene que ser el producto de que usted mastique las ideas, rumie las ideas, las devuelva, las procese, ¿entiende?, las elabore y luego las plasme. Y luego que estén escritas, volverlas a reescribir. Es un proceso de diálogo interno con el yo. Esa es la tarea del que cultiva la filosofía. Y en ese diálogo interno del yo, ¿qué sueña Pablo Guadarrama
con todos estos resortes filosóficos en su pensamiento, de transformación del hombre, ¿cómo sueña esa sociedad en la que quisiera haber vivido o en la que quisiera vivir Pablo Guadarrama? Mira, en primer lugar, yo, como diría tal vez Neruda, confieso que he vivido. Y he vivido una vida plena, realmente muy satisfecho de mi vida. Y, claro, quisiera siempre una sociedad mejor para mi país, para América Latina y para el mundo, ¿no? Una sociedad más humana, una sociedad menos enajenante, una sociedad más fraterna, más solidaria, ¿no? Y trato de transmitirlo a través de mis libros también, y de mis trabajos, de mis artículos, de mis ponencias. O sea, trato de convencer a las nuevas generaciones de que sí es posible lograr sociedades superiores y no caer en el escepticismo, en el pesimismo y en la renuncia a la posibilidad de perfeccionar la sociedad humana. La condición humana es contradictoria, pero siempre es perfectible, es humanizable. Le agradezco, profesor, su tiempo y la oportunidad de compartir su sabiduría y su amor a la filosofía con la audiencia de Cuba Visión Internacional. Y a usted recuerde siempre sintonizarlos en su programa Entrevista. Personajes así de interesantes y muchas historias por contar siempre con nosotros. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias a ti. Gracias, un placer.